Hola, ¿qué tal? Soy Tomás González Corro y como cada martes me da un gusto y un enorme placer poderles saludar aquí lo que es Agenda TV, y en esta ocasión nos acompaña para una entrevista, un diálogo, nuestro buen amigo Arturo Márquez Murrieta. Arturo, un placer, qué bueno que nos visitas por acá, y pues muchos temas de qué hablar, pero no sin antes decir que Arturo Márquez es consultor del Instituto para la Seguridad y la Democracia INCIDE, politólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México, ha sido consultor en reformas legislativas federales y participó en la elaboración impulsó y aprobación de la reforma constitucional para permitir la facultad de atracción de la Federación en delitos relacionados con la libertad de expresión, así como la ley para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, sus reglamentos, protocolos, igualmente de la legislación y reformas al sistema penal acusatorio adversarial, trata de personas, prevención de la tortura. Fue secretario técnico del Grupo por una Democracia de Calidad y el Grupo Antitrata de Personas para apoyar esas reformas legales bajo el modelo estratégico de construcción de consensos que él desarrolló. Ha sido consultor de organismos internacionales y de cooperación técnica internacionales en temas de derechos humanos y fue delegado federal en Veracruz de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Pues ese es parte del currículum de Arturo Márquez, y bueno, pues obviamente en base a este currículum, Arturo, pues a dialogar sobre los derechos humanos. Claro. Este martes se conmemoran 3 años de la desaparición forzada de los estudiantes de Ayotzinapa, los normalistas, los 43 de Ayotzinapa. Y pues obviamente, si bien tenemos un grave problema de derechos humanos en nuestro país, este se ha convertido quizá, desde mi particular punto de vista, en el tema ícono del quebranto de los derechos humanos en México. Sí. ¿Qué opinión te merece esto? Sí, desde luego, hay muchos temas, por ejemplo, el tema de género, el tema de violencia de género también es un tema muy, muy grave. Yo lo escribí hace poco en una publicación que estoy haciendo. Sin embargo, el tema de desaparición forzada es muy doloroso como sociedad, ¿no? Todos los temas de derechos humanos son dolorosos porque recordemos que el tema de derechos humanos en general, los delitos contra los derechos humanos o las personas que son víctimas de violaciones de derechos humanos, el principal principio que se vulnera es la dignidad de la persona. Todos somos dignos, ¿no? Simplemente por el ser seres humanos, ¿no? Claro. Entonces, el principal principio o derecho que se vulnera es la dignidad. Cuando la dignidad es violentada o es negada por un servidor público, es todavía peor, ¿no? Todos tenemos derechos humanos, pero las violaciones de derechos humanos, como tú sabes, las cometen principalmente servidores públicos, claro, ¿no? Entonces, cuando eso lo hace un servidor público, a quien nosotros los ciudadanos estamos pensando que es alguien que nos está protegiendo como un policía, es doblemente lastimoso y doloroso para la sociedad y desde luego para las familias que son víctimas de estos derechos. Entonces yo diría, concuerdo contigo, el tema de desaparición y el tema de desaparición forzada. Desaparición forzada es cuando es cometida por un servidor público. Y ahorita estamos entrando a un debate en México de que las desapariciones por particulares también se podrían calificar como desaparición forzadas por 2 razones. Una, porque no se garantiza el acceso a la justicia y porque el Estado tampoco está haciendo todo lo necesario para encontrar a las personas. Entonces, aunque no fue un servidor público el que la cometió, se pudiera considerar desaparición forzada por la negligencia o la ineficacia del Estado mexicano para darles a las víctimas una solución, encontrar a su familiar o un juicio justo, ¿no? Digamos, está en ese debate, pero bueno, en estricto sentido, desaparición forzada tiene que ver con cuando un servidor público, como Ayotzinapa, como Tierra Blanca, fueron los agentes que cometieron el hecho, ¿no? Oye, acabas de mencionar un ente fundamental, el Estado. Así es. En ese caso el Estado mexicano, en donde si nos vamos al origen del Estado, pues una de sus principales funciones, o su principal función, es precisamente la protección a sus habitantes. Si no tenemos la protección por parte del Estado, si los ciudadanos o los habitantes cedemos parte de nuestra libertad
a este Estado para que nos garantice o nos regrese nuestra seguridad, pues simplemente este Estado no está cumpliendo con la función primordial, ¿no? Sí. Son temas que se juntan, ¿no? Y que están relacionados, el tema de la seguridad, ¿no? Claro. Aquí estamos yendo un poquito más allá, porque además de que el Estado, por un lado, no está tal vez cumpliendo efectivamente, sí lo cumple, o sea, desde luego el Estado tiene policías, tiene seguridad pública, ¿no? O sea, sí tiene, sí ejerce ese monopolio, como tú sabes, el Estado tiene el monopolio de la fuerza, legítima. Así es, al estilo beberiano, en la concepción beberiana. Entonces, lo tiene. Claro que hay policías, claro que hay seguridad pública en el sentido de fuerzas públicas que mantienen, digamos, el orden y que persiguen a delincuentes, ¿no? Sin embargo, no es efectivo. O sea, el Estado mexicano no está cumpliendo al 100% con esa tarea principal, como tú dices, principal del Estado, ¿no? Por otro lado, se habla no del Estado fallido, ese es un concepto que habría que analizar a profundidad, pero cuando hay otros entes como delincuencia organizada que están controlando territorios, por ejemplo, como Tamaulipas, ¿no? O algunos otros en otro país, en otros estados, pero digamos el ejemplo tal vez más dramático en México es Tamaulipas, ¿no? Claro. Cuando otro agente que no es el Estado controla territorios, controla población, ¿no? Entonces estamos hablando definitivamente de un Estado que no está funcionando y que además otro agente privado le está comiendo parte de esa tarea, ¿no? No es la tarea de seguridad, a veces sí, a veces también contra otros grupos delincuenciales también. Exactamente. ¿No? Entonces, bueno, en ese sentido, pues la parte de seguridad pública que señalas es una parte, pero todavía peor cuando hay esas violaciones a derechos humanos, ¿no? Por ejemplo, el tema de tortura que mencionaste, que también he trabajado, también es pues una violación a derechos humanos muy, muy grave, porque tortura también es cometida por servidores públicos, ¿no? Este tema de tortura había bajado durante un tiempo porque firmamos tratados internacionales y todo, claro. Y después en el combate a la delincuencia que se incrementó, digamos, en el sexenio anterior del presidente Calderón, creció, o sea, a pesar de que ya habíamos firmado todos los tratados internacionales y todo, ha crecido tortura, ha crecido desaparición forzada y todo lo que tiene que ver con el ejercicio del poder de una manera no legítima, ¿no? Sí, fíjate que ahorita que mencionas eso, yo recuerdo algunos, cuando empezaron a surgir esos comunicados que eran casi unos machotes, ¿no? Íbamos, las Fuerzas Armadas, íbamos transitando por tal avenida, por tal calle, por tal carretera, cuando de repente un vehículo se nos acercó y nos empezó a disparar y nosotros respondimos a la agresión y bla, 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 bla. O sea, era casi reiterativo ese tipo de comunicados que justamente tiene que ver con esto que estás diciendo, ¿no? No a la tortura, no a la acción legítima o legal del uso de la fuerza por parte del Estado, ¿no? O proporcional, ¿no? O proporcional, efectivamente, ¿no? Entonces, tal pareciera que había ya prácticamente escuadrones de la muerte, ¿no? Transitando. Digo, entiendo lo sanguinario de la delincuencia organizada en más de un sentido, pero ¿cómo sopesar esto desde el punto de vista del Estado? Sí. Digamos, en términos de investigaciones, sí, ¿no? de investigaciones, el tema de desaparición forzada, el delito de desaparición forzada, sí, no estaba en la legislación, digamos, en el Código Penal, ¿no? Ahora ya está, pero precisamente y ahorita entramos al tema de la ley, el proyecto de ley que está en discusión en el Congreso de la Unión, que es una ley general para la desaparición forzada y desaparición de personas o por entes privados, digamos. Una de las fallas que se está diciendo que tiene ese proyecto
que ya lo aprobó el Senado y que está por aprobarse o por votarse en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, estoy hablando, es que precisamente no se está reconociendo todo lo que hubo antes. O sea, la desaparición forzada es desde que está ya como delito, como tipificado en el Código Penal, pero si antes hubo una desaparición forzada y no está en la investigación como desaparición forzada, no se investiga así. Entonces, además de que ya existe mucha impunidad, ¿no? O sea, la impunidad en México es del 98%, ¿no? Solamente 2%, en todo el sistema de justicia, 2% llega a una sentencia condenatoria, ¿no? Solamente 2%. Sí, eso, o sea, eso está documentado. Yo puedo salir ahorita a la calle, cometer un delito, y mi probabilidad de que no me pase nada es el 98% de probabilidades. Ya con sentencia condenatoria, obviamente sí hay un porcentaje de personas que cometen delito y que los procesan, y que están en un proceso penal. Lo que pasa es que el 40 o 50% de las personas que están en un proceso penal y que están en prisión preventiva, no están condenadas. Entonces ahorita ya nos estamos metiendo a un tema de derecho penal y del proceso penal, y tal vez no sea el tema de la conversación, pero lo que quiero señalar es que es doblemente inefectivo, porque por un lado tenemos casi 50% de la población en cárceles o en prisiones no está condenada, ¿no? Y ahí quizás estamos violando muchos derechos porque posiblemente sean inocentes. Claro, el Ministerio Público está diciendo que son culpables, pero lo tienen que demostrar. Ahora en el nuevo sistema de justicia penal tú sabes que ya no está tan fácil. Así es. ¿No? La prisión preventiva no te la da luego el juez, ¿no? Pero esa es otra discusión. Entonces, por un lado, tenemos mucha gente en prisión que no está sentenciada, ¿no? Y que está quizá injustamente en la cárcel. Y por el otro lado, un porcentaje de impunidad, de ineficacia, ¿no? en el proceso penal, como si fuera una fábrica, digamos. Lo que viene hasta el final es la ejecución de una sanción, ¿no? O sea, la sentencia condenatoria y la ejecución de una sanción, y eso es efectivamente, como tú dices, solamente 2% de los que cometen un delito y que son procesados llegan a tener una sentencia condenatoria, ¿no? O sea, quiero aclarar porque no es como tú estás diciendo que sí te pueden agarrar y además te pueden procesar durante 3, 4 años, y quizá al final te dicen perdón, pero pues no se comprobó que tú cometiste el delito. Claro. Nos estamos metiendo a otro tema, pero simplemente para señalar que estamos en un mundo, en un México que está batallando muy fuerte para procurar justicia, ¿no? Oye, Arturo, pareciera que de repente nos empezamos a dar cuenta que el proceso de descomposición de los derechos humanos en nuestro país ha sido muy acelerado. ¿Es de los últimos años, de los últimos meses, o ha sido así toda la vida? ¿Cuál ha sido el proceso histórico en la construcción de los derechos humanos en México? Es muy interesante tu pregunta. Yo creo que siempre ha habido violaciones de derechos humanos. Lo que pasa es que antes por un lado, no había tanta posibilidad de conocer, ¿no? Ahora la presión social, la posibilidad de acceder a información es mucho mayor, ¿no? Acuérdate de la guerra sucia, o sea, es uno de los temas de la desaparición forzada. Claro. Pues la guerra sucia, ¿quiénes sabían? Muy poquita gente sabía de la guerra sucia, ¿no? Ahora, pues todo el tiempo estamos oyendo en las noticias que los desaparecidos, hay 30,000 personas. Se calcula, de acuerdo a cálculos oficiales, de acuerdo a cálculos oficiales, hay aproximadamente 30,000 desaparecidos en el país. Cálculos oficiales de la PGR. Y obviamente esos son los que han puesto denuncia. Hay una cifra negra, quizá no tan alta como en otros delitos, pero hay una cifra negra de personas que no quisieron poner una denuncia, ¿no? Esos son de personas que pusieron una denuncia, ¿no?
Entonces, ahora precisamente porque hemos transitado a una democracia con sus cosas, pero bueno, tenemos libertad de expresión, ¿no? Tenemos acceso a la información y de alguna manera pues ya se saben más cosas. La presencia de la sociedad civil es mucho mayor, ¿no? Yo creo que siempre han existido violaciones a derechos humanos. Eso por un lado. Por el otro lado, México ha firmado todos los tratados internacionales de derechos humanos. O sea, México es excelente en cumplir con la palomita de firmar los tratados internacionales, y además somos excelentes para hacer leyes. Ese es un tema que habría que pensar. Tenemos leyes muy buenas y tenemos leyes de todo, de trata de personas, de tortura, ¿no? Y cada vez están mejor y cada vez... El problema no es ese. El problema es la ineficacia, o sea, la dificultad de las autoridades de todos los niveles para cumplir con esas leyes. Ese es el problema. Y ahorita, si quieres, hablamos del tema de víctimas. Claro. Porque claro. el tema de víctimas es igual. Tenemos una ley general de víctimas, una ley de víctimas del Estado de Veracruz, que no, respondieron a un reclamo social, pero está siendo muy difícil, como otras leyes, muy difícil aterrizarlas, llevarlas a cabo, ejecutarlas, ¿no? Ok, a ver, Arturo, vamos a ir a un pequeño corte, no sin antes plantear el hecho de que somos muy formulistas en pues cumplimos, como bien dices, el checklist. ¿Firmó el Tratado de Derechos Humanos México? Sí. De trata de blancas, sí. De desaparición forzada, sí. Hacemos las leyes correspondientes y hasta que llegamos al embudo. Y de regreso al corte, regresamos a hablar sobre el embudo en la aplicación precisamente de todo el marco jurídico. ¿Te parece? Sí, claro. Bien, vamos a un pequeño corte, regresamos. Esto es Agenda TV. Forma parte de la comunidad Gabino Barreda. Contamos con sistema mixto y escolarizado. Visítanos en nuestras instalaciones en Costa Rica 415, Colonia 27 de septiembre, en Poza Rica, Veracruz. O pide informes al 782-822-3350. Encuéntranos en Facebook como Secundaria y Preparatoria Dr. Gabino Barreda o en www.prepagabino.edu.mx. Secundaria y Preparatoria Gabino Barreda. Excelencia educativa a tu alcance. Si quieres marcar la diferencia, te gusta sentirte único y buscas nuevos retos, más de 20 años de experiencia nos respaldan, ya que somos una institución de prestigio con alta calidad educativa. Ofrecemos bachillerato, 14 licenciaturas, 18 especialidades, 5 maestrías y un doctorado. Un mundo de grandes posibilidades gracias a los mejores planes de estudio, costos accesibles, programa de becas, horarios en distintas modalidades y carreras de 3 años en promedio. Contamos con equipo e instalaciones que te permitirán innovar durante tu desarrollo académico, porque tu futuro es nuestro principal objetivo. Bienvenido al lugar donde vivirás esta experiencia. IBES.
Bien, pues ya estamos de regreso aquí en Agenda TV. Gracias por seguirnos acompañando. Le hacemos la invitación para que nos dé un seguimiento en nuestro canal de YouTube de Sociedad 3.0, de la misma manera que nos siguen en nuestras redes sociales en Facebook y en Twitter de Sociedad 3.0 y Agenda MX. Y les recordamos nuestra programación: los lunes La Conjura, los martes Agenda TV, los miércoles Showtime Sport, los jueves Arena Política y Jalapeando, los viernes Círculo Rojo del Periodismo Veracruzano y Links de Sociedad 3.0. Arturo, nos quedamos en el bloque anterior en la parte esa de que México como país es muy bueno y muy cumplidor para firmar los tratados y para hacer las leyes correspondientes. Sin embargo, tenemos un gran problema a la hora de la aplicación de las leyes o darle respuesta finalmente a los ciudadanos. Y vamos a referirnos caso específico con la Ley General de Víctimas. ¿Qué tenemos ahí, Arturo? Sí. Bueno, ustedes saben que con la administración del presidente Calderón se intensificó el combate a la delincuencia organizada. Ahora, hoy en día, vemos muchos que pensamos que fue la estrategia incorrecta, ¿no? Eso no quiere decir que no se combata la delincuencia organizada, claro, ¿no? Fue, como se decía, una guerra frontal contra grupos criminales, ¿no? De esa guerra, se calcula que en el sexenio de Calderón hubo entre 60 y 80 mil muertos. Los muertos de Calderón, exacto, que tanto se habló en redes sociales. Así es. Entonces, cuando por ahí del 2008, 2009, o sea, fue paulatino, ¿no? Empezaron a surgir las víctimas indirectas, claro, tanto de desaparecidos como de homicidios, ¿no? Hubo hechos todos son iguales, pero hubo hechos así como más llamativos, mediáticos, el hijo de Javier Sicilia. Claro. Entonces, matan al hijo de Javier Sicilia, al parecer creo que fue un secuestro, no recuerdo bien, pero bueno, lo desaparecen, lo matan, ¿no? Ahí creo que no fue, no hubo desaparición forzada o no hubo violación de derechos humanos. Pero fue, digamos, un poeta, el hijo de un poeta, digamos, bastante conocido, y él en su red de relaciones empezó a levantar la voz, ¿no? Que es paradójico porque en realidad lo que hizo es callarse, ¿no? O sea, él hizo como una especie de silencio, incluso dijo que él ya no iba a escribir poesía de la tristeza que él tenía, ¿no? Entonces empezó, fíjate que yo no estaba en el país en ese momento, por ahí del 2010, 2011, incluso antes, porque te digo que yo no estaba en el país, y eso lo comentábamos hace rato, que yo estuve, afortunadamente pude estar en Inglaterra. En lo que yo estuve desapareció una muchacha, una niña, un caso muy sonado de una niña que la estuvieron buscando por todos lados y nunca apareció, y después uno o dos casos más de mujeres que desaparecieron, jóvenes, pero son casos muy aislados y que son noticia nacional impresionante, y toda la sociedad y las autoridades se mueven hasta encontrarla viva o muerta, ¿no? Y estábamos diciendo que aquí la cifra, yo no sé qué pasa en México, que de repente lo ignoramos y dejamos de ver, ¿no? Ese fenómeno, esa desgracia, ¿no? Cuando decimos que son 30,000 desaparecidos, cuando yo se lo digo a la gente, familia o amigos, dicen, ¿cómo 30,000 desaparecidos? ¿No? O sea, es como una emergencia nacional y es inaudito. Sí, ¿no? Inglaterra por un caso se mueve todo el país en función de tratar de encontrar a una desaparecida o un desaparecido. Aquí son 30. Es como si de repente un estadio de fútbol, claro, desapareciera todo el público, ¿no? Sí. O sea, de ese tamaño es la tragedia. Sí. Posiblemente en esos 80,000 desaparecidos de Calderón y no sé cuántos homicidios, de 60,000 muertos, entre 60 y 80, y después los desaparecidos, posiblemente sí hubo bajas, digamos, como era una guerra que le llamaban, claro, hubo de esos, pues muchos sí estaban metidos en la delincuencia. Eso no quiere decir que pues que no son víctimas. Sí son víctimas, claro, también ellos son víctimas, ¿no? Y sus familias. Sí. Entonces lo que pasó es que empezó a crecer
la cantidad de personas, familiares, mamás sobre todo, el fenómeno, mamás y papás, pero el fenómeno de las mamás, un poquito como lo de la Plaza de Mayo, de las mamás de la Plaza de Mayo, y a mí me ha sorprendido en estos años que he estado en esto, quienes están buscando y quienes están pidiendo justicia son las mujeres. Mucho más, te podría decir que el 90% de los familiares que buscan a sus desaparecidos son mujeres, o hermanas, o hijas, pero la mayoría son mamás. La mayoría son mamás. Es un fenómeno bien interesante, porque la ausencia, ahorita platicamos de eso, pero la ausencia del padre y la ausencia del hombre en esto no está. Y eso tiene que ver con cuestiones ya más sociológicas, claro, de México, ¿no? De cómo está la ausencia del padre. Es impresionante, impresionante. Entonces empieza este movimiento de víctimas, ¿no? Hay una marcha famosa, ¿no? El movimiento por la justicia y la dignidad, y empieza a reclamarse, por ahí se empieza a mencionar ya una ley de víctimas. No te voy a hacer el cuento largo, tenemos el tiempo limitado, pero finalmente eso se convierte en 3 proyectos, uno que lo hace la UNAM, otro lo hace el Instituto Nacional de Ciencias Penales y otro lo hace, creo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos. De esos se juntan y hacen uno solo y se presenta en el Congreso, se aprueba, o sea, eso se aprueba, fue cuando ya iba de salida Calderón y lo veta, porque no, el gobierno estaba en contra. La verdad, el gobierno de Calderón, esa ley general de víctimas estaba en contra, sobre todo porque el argumento era que no tenían el dinero para compensar a las víctimas, porque empezó y sigue la discusión de cómo compensamos a las víctimas. Ese es un tema que me gustaría después tocar, el de la reparación. ¿Cómo se hace la reparación integral a cualquier víctima, no nomás de desaparición, ¿no? Entonces, Calderón la veta. No la veta, porque ya no realmente el veto no existe en nuestro sistema. Simplemente no la publica. Simplemente no la publica. En el diario oficial de la Federación. Exactamente, lo del veto de bolsillo. Así es. Y entonces se van a una controversia constitucional, se queda eso medio congelado, y cuando entra Peña Nieto, lo primero que hace es publicar la ley de víctimas. El primer acto, digamos, ya público de Peña Nieto es publicar la Ley General de Víctimas, con esos errores que tenía y todo. Después en mayo, eso fue en enero, en mayo ya se hace una reforma, una primera reforma de la ley, ¿no? Entonces, es una ley que surge de este movimiento social, que surge con muchísima legitimidad, pero que también, como otras leyes, ha sido muy difícil implementar, ¿no? Pero sí tiene muchas ventajas. Por primera vez se ponen toda la serie de derechos que tienen las víctimas. Déjame irme un poquito más atrás. Claro. Antes de eso se reformó la Constitución en el artículo 1 y en el artículo 20. En el artículo 1 viene todo el tema de derechos humanos. ¿Te acuerdas de esta discusión de que si estaban más arriba de los tratados internacionales y que si la Constitución y eso? Ya esa discusión ya se zanjó, y la Suprema Corte de Justicia ya dijo que los tratados internacionales están al mismo nivel de la Constitución, ¿no? Y los jueces los tratados internacionales tienen que ser tomados en cuenta por el Ministerio Público y por los jueces, con los principios de pro persona. No nos vamos a meter a esos detalles, pero hay principios muy, muy importantes. O sea, de que México no es aislado del mundo y que al haber firmado un tratado hay que tomarlo como referencia también. Al momento de juzgar, claro, al momento todo el proceso. Investigación, juzgar, y todo eso. Entonces, ¿en qué estábamos? Previamente se reforma. La reforma del artículo 1. Y después el artículo 20, donde, si recuerdas, el monopolio de la investigación penal la tenía el Ministerio Público. La tiene el Ministerio Público. Pero ese paradigma ya cambió. Hay muchos aspectos. Uno de esos aspectos es que a la víctima, por primera vez en el artículo 20 constitucional, se le dan participación, se le dan los derechos. La víctima, a partir de ese momento, puede participar en aportar pruebas, en participar en la investigación, ¿no? Le puede decir al Ministerio Público por dónde irse, o sea, se le da participación a la víctima. O sea, tanta como a mí me dijeron que mi hijo a lo mejor está por aquí. Sí.
Sí, pero ¿le implica eso? No, y la víctima le puede decir al Ministerio Público, oiga, necesito que haga esto, y aquí están estas pruebas, puede aportar pruebas, ¿no? O sea, en cierta forma la Ley General de Víctimas es reglamentaria de ese artículo, del artículo 20 constitucional, apartado C. Es el 20 constitucional, apartado C. Entonces, tenemos eso previo. Después sale la Ley General de Víctimas y ya se establecen los derechos de las víctimas y las medidas, ¿no? Entre esas medidas está la medida de reparación integral, ¿no? Después le entramos al tema de reparación integral, pero en síntesis no nada más es una compensación económica, sino las víctimas tienen derecho en reparación integral a, por ejemplo, al perdón, a que se le pida perdón, ¿no? Que es lo que trataron de hacer ahora con Tierra Blanca y les salió muy mal porque no supieron cómo manejarlo, y después platicamos de ese tema de cómo es la disculpa pública, cómo debe ser, pero tienen derecho a la rehabilitación, que tiene que ver con cuestiones médicas, tienen derecho a la no repetición y a la restitución, sobre todo de alguna manera, cómo regreso yo al estado anterior al hecho victimizante, ¿no? Ya sea delito o violación de derechos humanos, que esa es otra innovación de la Ley General de Víctimas. No nada más se toman en cuenta los delitos, sino también violaciones de derechos humanos, o sea, víctimas de violaciones de derechos humanos. Entonces, se crea el Sistema Nacional, la ley crea el Sistema Nacional de Atención a Víctimas y crea la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Es reciente, esto es del 2013 para acá, ¿no? O sea, tiene 4 años de existir, entonces todavía está implementándose esto, ¿no? Los estados tienen la obligación de crear sus comisiones estatales de víctimas y de armonizar sus leyes, de crear una legislación armónica con la Ley General de Víctimas. ¿Veracruz cómo va? Veracruz primero no había cumplido, ¿no? En los últimos meses del gobierno de Duarte sacaron una reforma de la ley y pésima, no cumplía con los parámetros de la Ley General de Víctimas, y en los primeros meses del gobierno de Miguel Ángel Yunes se habló con él para que porque se reformó, la Ley General de Víctimas se reformó en enero de este año, del 2017. Se metía ya más la obligación de los estados de que armonizaran. Afortunadamente, el primer estado que armonizó fue Veracruz. El problema de esto, y eso sucede en muchas cosas, es que los legisladores hacen una copia exacta. Yo no sé quién la hizo, copia y pega, pero no determinaron los recursos y pues todas las funciones, los recursos tanto económicos como recursos humanos y materiales, todo, para implementar la ley, ¿no? Entonces, o sea, cumplimos, nuevamente el tema, cumplimos jurídicamente en la forma, sí. Y ya después ahí vemos. Sí, así es. En eso está. Después vino el tema de la designación de un comisionado y de una asamblea consultiva. De la cual te retiraste. Yo estuve en la terna. Bueno, lo que pasa es que a mí me propusieron los colectivos de víctimas, ¿no? Y algunas, pues precisamente INCIDE, con quien estoy colaborando ahorita, el Instituto para la Seguridad y la Democracia, que es un instituto de mucho prestigio de hace muchos años, también me propusieron unos colectivos de víctimas con los que he estado trabajando, y al parecer había muchas posibilidades, ¿no? Después hubo una votación, se tenía que votar en el Congreso, y en el Congreso, por los rollos que tú quieras, las divisiones que hay partidistas y pues contra el gobernador, no sé, pues se votó en bloque, ¿no? PAN y PRD votaron por mí, por la maestra Rojas votó el PRI, y por Lorena votó Morena. Por Lorena votó Morena. Y no se logró el consenso de las mayorías. Ya desde ese momento, pues yo dije, híjole, pues ya no tiene la misma fuerza, ¿no? Claro. O legitimidad, ¿no? Entonces ya le tocaba al gobernador elegir, y pues bueno, como ya había pasado mucho tiempo, yo ya estaba en pláticas con INCIDE, pues yo decidí ya mejor
Yo también tenía mucho la presión de las víctimas, por un lado de seguir trabajando y por el otro lado de, pues ya que me nombren y todo eso, ¿no? Yo creo que afortunadamente para mí, ahorita estoy en una posición de mayor libertad y de mayor posibilidades de apoyar a las víctimas desde donde estoy yo ahorita, ¿no? Ya estamos trabajando y eso. Y yo ya me entrevisté con Lorena Mendoza, le ofrecí todo el apoyo, vamos a trabajar juntos, porque donde yo estoy ahorita trabajando, traemos la línea de trabajo de desaparición forzada, víctimas de desaparición forzada y de víctimas de tortura. Entonces la idea es trabajar con las autoridades, con la Fiscalía, con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, con Lorena, con la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, pues para ver, ante la falta de recursos y falta de acciones y de medidas, pues ver cómo podemos colaborar y apoyar, ¿no? O sea, ahorita yo estoy en la mejor disposición de trabajar sobre todo con las víctimas, ¿no? Y con los colectivos, ¿no? Pero sí es un tema que está muy... Regresando al tema de la Ley General de Víctimas, es muy ambicioso. La Comisión Ejecutiva de Víctimas, la nacional, también, como tú sabes, todas las instancias de gobierno se empiezan a burocratizar, ¿no? Y entonces se empiezan a crear intereses y hay una ley, ¿no? Hay una ley ahí de teoría de cómo las instituciones se van burocratizando y se vuelven instituciones autárquicas y cerradas. Así es. ¿No? Entonces... Y de cara a los procesos electorales, sobre todo el próximo año, más se complica. Y lo que estamos viendo ahora con lo del terremoto es la sociedad civil tiene que tener un papel muy, muy importante. El gobierno tiene que empezar a trabajar ya realmente con sociedad civil. El gobierno no se puede cerrar, tiene que trabajar con sociedad civil, tiene que trabajar con las víctimas y encontrar soluciones, ¿no? Entonces, oye, es que pareciera que el gobierno le tiene miedo a la sociedad civil. Así pasa. O sea, en lugar de abrirse y hacerse más fácil la vida y legitimar sus acciones, pues se cuidan como si fuésemos la sociedad civil sus enemigos. Así pasa, no sé por qué, pero eso no pasa nada más en ese tema, pasa en salud, ¿no? Con todo el tema, por ejemplo, de las vacunas del VIH, pasa en todos los temas, no sé por qué de repente las autoridades se cierran y no quieren la participación de la sociedad. Yo soy un convencido de que se tienen que crear más diálogos entre gobierno y sociedad civil, ¿no? Y en el tema de víctimas, mira, regresando al tema de víctimas, las familias de desaparición forzada, de personas desaparecidos, están desesperados. O sea, aquí estábamos hablando que aquí, digamos, una cifra muy, muy conservadora, se habla de 500 casos de desaparición, digamos, activos, ¿no? Que están en la búsqueda aquí. Pero las cifras oficiales, comentábamos hace rato, de la Fiscalía es de 3.500 personas, 3.000, no me acuerdo, entre 3.300, 3.500 personas desaparecidas en Veracruz. O sea, es una cifra impresionante, claro, ¿no? Impresionante. Y habría que ver la cifra negra, ¿no? Nosotros, mi experiencia con las que yo he trabajado directamente y los colectivos, o sea, hay como unos 11 colectivos en Veracruz de víctimas de desaparición. Yo le calculo como unas 300 personas, casos. De ahí, porque la Ley General de Víctimas habla de víctimas directas y víctimas indirectas. La víctima directa es el desaparecido, claro, pero alrededor de esa están los hijos, los hermanos, los papás, todos ellos son víctimas. Entonces estamos hablando de una atención o de un mundo de personas, de ciudadanos veracruzanos o veracruzanos, que están afectados directamente por el tema de desaparición. Entonces no son unos 3.500, ¿no? Si calculamos como unos 5 personas por alrededor de cada víctima, pues multiplícalo por 5, ¿no? Entonces estamos hablando de como 20,000 veracruzanos que están afectados, ¿no? Los hijos, ¿no? Estábamos hablando ayer tuvimos una reunión con un colectivo de aquí de Jalapa, las repercusiones para los niños, ¿no? Niñas, niños y adolescentes en su crecimiento, en su pensamiento, en todo, ¿no? Entonces,
están, de verdad, las víctimas que están más activas, los colectivos, pues están desesperados, están muy enojados con las autoridades, no hay avances, ¿no? Que a veces se puede entender, ¿no? Porque muchas veces no se supo y pues no tiene para dónde hacerse el Ministerio Público. Regresando a lo de la ley general que se está discutiendo en el Congreso, la idea es que haya un periodo para que el Ministerio Público diga, bueno, yo después de 5 años no encontré, o sea, yo Estado mexicano, no encontré a tu hijo, entonces te voy a compensar, ¿no? Eso sería una salida a mediano plazo, porque yo no le veo salida, cómo el Estado mexicano va a lidiar con el tema de los desaparecidos. No sé dónde va a acabar esto, si es que no le encuentra una solución. Una posible solución es que en la ley que se está discutiendo a nivel general en el Congreso, pues es que se diga una especie de perdón del Estado después de cierto tiempo, no sé, 5 años de búsqueda por parte de las autoridades correspondientes, y si no, pues decirle a la víctima, ¿sabes qué? Nosotros no pudimos encontrar a tu familiar. No, ya lo buscamos por todos lados, no lo encontramos. De parte del Estado mexicano te ofrecemos una disculpa y te ofrecemos una compensación. Lo que menos quiere la víctima es lo de la compensación. Sí, claro, ¿no? claro. Ellos quieren a su víctima. Pero quieren a su víctima como sea. En algún momento va a tener que acabar esto. Y yo no le veo, lo hemos platicado con el subsecretario Campa, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Él está muy consciente del tema, ahora ya dicen que se va a ir a otro lado. Él ha hecho, creo, un buen papel, porque ha sido, por lo menos ha sido sensible. Ese tema de la sensibilidad es un tema muy importante en el tema de víctimas. Lo que las víctimas más reclaman es la insensibilidad de las autoridades, de los servidores públicos. Cuando se encuentran con una autoridad que las escucha y que de alguna manera hay empatía, que se toma el tiempo para estar con las víctimas. Exactamente. Y yo espero que con la ley general que se está discutiendo, y tal vez por eso no quieran, haya salidas para la reparación integral. Acuérdate que la reparación integral es un concepto que viene desde la Segunda Guerra Mundial, de cómo, por ejemplo, las víctimas del Holocausto, cómo se reparaba el daño, ¿no? Entre esas está la disculpa, o sea, el perdón. O sea, el Estado le pide perdón a las víctimas. Los casos que han ido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, uno de los elementos principales es que haya una disculpa pública, ¿no? En el caso de Rosenda Facundo, de unas mujeres indígenas que violaron unos militares, hubo una disculpa pública, pero delante de la comunidad, no ahí. Tan cortito, una cartita. Sí. No sé. Entonces, yo creo que hacia mediano plazo, una de las salidas, si el Estado, las autoridades, no van a poder entregarles a sus hijos a las mamás, pues por lo menos va a tener que haber una explicación. Claro. ¿No? Oye, Arturo, el tema de la mujer ha estado muy presente en esta charla, en este diálogo. Decías hace rato que las madres de familia buscando a sus hijos eran las que tenían mayor presencia y prácticamente una ausencia del padre. Sin embargo, en el caso de las mujeres también tenemos una situación terrible en Veracruz y en el país en lo general con el tema de los feminicidios. ¿Te parece bien si vamos a un pequeño corte y regresamos con este tema? Claro. Ok, no se nos vaya, vamos a un pequeño corte y regresamos aquí en Agenda TV.
Si quieres marcar la diferencia, te gusta sentirte único y buscas nuevos retos, más de 20 años de experiencia nos respaldan, ya que somos una institución de prestigio con alta calidad educativa. Ofrecemos bachillerato, 14 licenciaturas, 18 especialidades, 5 maestrías y un doctorado. Un mundo de grandes posibilidades gracias a los mejores planes de estudio, costos accesibles, programa de becas, horarios en distintas modalidades y carreras de 3 años en promedio. Contamos con equipo e instalaciones que te permitirán innovar durante tu desarrollo académico, porque tu futuro es nuestro principal objetivo. Bienvenido al lugar donde vivirás esta experiencia. IBES. Bien, pues ya estamos de regreso aquí en Agenda TV. Gracias por seguirnos acompañando. Estamos platicando con Arturo Márquez Murrieta, especialista en el tema de los derechos humanos. Y previo al corte, en el bloque anterior, poníamos sobre la mesa el tema de las mujeres, el tema de la alerta de género en Veracruz, el tema de los feminicidios. Y es un tema que, sin lugar a dudas, Arturo, tristemente, está en el aparador mediático. Caso más reciente de Mara, ¿no? No es el único, ¿no? Obviamente, no es el más importante. Yo creo que todas las mujeres desaparecidas y asesinadas son importantes. Sin embargo, bueno, sí fue un caso que permitió visibilizar una vez más este tema que tanto nos lacera socialmente. Así es. Sí, mira, antes de ir específicamente a ese tema, te quiero comentar que en el tema de desaparición forzada que estábamos diciendo hace rato, también hay mujeres. La mayoría son hombres. En el tema de desaparición son hombres, pero también hay mujeres. Claro. Pero la desaparición de mujeres está más relacionada con temas, yo creo, también de género y eventualmente de feminicidios. Sobre todo es bien curioso que la desaparición de mujeres, o sea, las que siguen desaparecidas, que muy posiblemente hayan sido asesinadas, hayan sido víctimas de homicidio o de feminicidio, sobre todo aquí en la región de Jalapa. En Jalapa yo creo que el tema de trata no fue tanto la problemática del combate a la delincuencia, porque decíamos que muchos de los desaparecidos se debió a estrategias de combate a la delincuencia, y en muchos casos cometidos por los mismos servidores públicos, ¿no? Pero en el tema de mujeres creo que se debe a otros fenómenos. Uno de esos es trata, y otro podría ser la violencia feminicida, ¿no? Desde luego, ¿no? El uso de la mujer, porque aquí estamos hablando del uso de la mujer, de la consideración de la mujer como un objeto, ¿no? Claro. Entonces los narcos y muchos otros hombres, ¿no? Utilizan a la mujer como símbolo sexual y como objeto sexual, ¿no? Entonces, hay un caso muy famoso de 13 muchachas que desaparecieron porque al parecer se las llevaron los narcos para una fiesta privada, ¿no? Y no se les volvió a ver, ¿no? Entonces, atrás de eso está la visión, la concepción, la construcción de que en una sociedad machista, en una sociedad, con una hegemonía masculina violenta, está la consideración de la mujer como un objeto, ¿no? Y es una relación de poder. Claro. Tú sabes que el tema de la violencia del hombre hacia la mujer es por una relación de desigualdad y de poder, ¿no? Entonces, regresando al tema de los feminicidios, el feminicidio es por razón de género, no nada más por razón de ser mujer, pero es una violencia que se ejerce hasta la muerte, claro, por el hecho de ser mujer, pero también por el hecho de todo lo que significa o que está atrás de tu ser mujer, ¿no? Por eso se dice de género, porque está atrás de eso está una construcción que traemos los hombres porque nosotros podemos hacerlo,
¿no? Desde que tráeme el vaso o lávame los trastes porque te toca, ¿no? Hasta porque yo te puedo matar porque tú eres mujer, ¿no? Entonces es una construcción social, cultural, ¿no? Que precisamente ese es el género, ¿no? Entonces, eso no es exclusivo de México, desde luego existe en todas las sociedades y Claro. en todas las sociedades hay feminicidios. Lo que hay que analizar en México es por qué está creciendo tanto, por qué está pasando tanto en estados como Puebla, Estado de México y Veracruz, ¿no? Yo creo que no te podría dar la razón, o sea, yo no te podría decir por qué está sucediendo, pero el trasfondo es ese, ¿no? Una sociedad cada vez más violenta, ¿no? Y quienes ejercen principalmente la violencia son los hombres. Pasamos de las míticas muertas de Juárez a las muertas de Puebla, de Estado de México, de Veracruz. Así es. O sea, ya no fue un fenómeno focalizado en Ciudad Juárez, sino de repente nos damos cuenta al abrir la mirada, al abrir la visión, que es un fenómeno que se está presentando en distintas partes del país. Sí. ¿No? Y no nada más feminicidios, el tema de trata, ¿no? Claro. O sea, el tema de trata, y quiero como precisar, porque la trata no es la explotación. O sea, la trata puede tener diferentes fines. Puede ser explotación laboral, explotación sexual y de otro tipo de explotaciones, ¿no? Por ejemplo, extracción de órganos, ¿no? Para venta, Claro. ¿no? Pero la trata es, yo coopto a una mujer, ¿no? La transporto, la traslado a otro lugar y hay alguien que es un cliente que en cierta forma me la va a comprar. Esa es la trata. El delito de trata es ese. Ya el delito de explotación es el que usó la trata para después yo explotar a un niño trabajador o a una mujer trabajadora. Ya esa es explotación. O sea, ya una vez que yo compro Ajá. a una persona, hombre, mujer, niña, niño, Ajá. si yo la compro y hago uso de ella para mis fines, esa es la explotación. Esa es la explotación, ¿sí? Entonces, y lo preciso porque en los códigos penales y en el procedimiento, al hacer las imputaciones y hacer la acusación, puede ser por trata nada más, ¿no? O sea, a ti a una persona la están procesando por trata o por explotación, ¿no? Y eso es lo que hay que... Porque a veces se entiende que la trata ya es la explotación, ¿no? Pero bueno, regresando al tema de mujeres, sí existe la trata. Es más sutil, no es tanto de que las agarran así de repente y se las llevan, ¿no? Pero sí hay casos y Claro. están creciendo, pero la trata es más de es todo un convencimiento y un enamoramiento de personas para que la mujer, por lo general son adolescentes, jóvenes, que tienen ciertas expectativas de irse a otro lado, de ser alguien o algo, y entonces con eso las enganchan, ¿no? Puede ser que algunas de las desaparecidas hayan caído en redes de trata. Yo conozco muchas de las mamás que dicen, es que a mi hija seguro, sobre todo en el caso de mujeres, a mi hija seguro se la llevaron y está en algún lado siendo explotada, ¿no? Puede ser, ¿no? Y eso le toca al Estado investigar, ¿no? Que Claro. no lo ha logrado, ¿no? O sea, a ver, lo que está diciendo con ese comentario es que las madres tienen más esperanza en función de encontrar a su hija, Sí. en virtud de que haya caído en una red de tratas y que sea explotada sexualmente en ese momento, y que por lo tanto ellas suponen que su hija está viva, Sí. pero está siendo explotada sexualmente. Sí, A diferencia, en este caso, de los varones, hombres. quizás, ¿no? sí. O sea, va por ahí más o Sí, menos. sí. Muchas de las mamás de desaparecidas tienen cierta esperanza de que sus hijas estén en otro lado siendo explotadas. No esperanza en el sentido, obviamente no quieren eso, O ¿no? sea, no, pero que están vivas, vamos, Ajá, en están ese vivas. sentido. En cambio, en el caso de los hombres, pues muchas mujeres, familias, papás, pues piensan que está muerta, ¿no? O sea, que están muertos, muertos. O sea, Y que en ese caso lo que reclaman es el cuerpo para darle Exactamente. lo que se conoce como la cristiana sepultura y poderles dar. ¿no? Es que lo que pasa es que en el tema de desaparecidos ese es un duelo que nunca acaba. Claro. O sea, ellos, aunque a veces piensan o te dicen, pues yo
lo más seguro es que está muerto, ¿no? Pero la esperanza de que posiblemente esté vivo, sí existe siempre, siempre. Claro. Entonces, están en un limbo. Los familiares de desaparecidos están en un limbo y que nunca se cierra el duelo. Por eso yo digo que va a estar muy difícil para el Estado, y no nada más para el Estado, para la sociedad. Para la sociedad. ¿No? Que la verdad, esa es una cosa que te quiero comentar. A mí me sorprende, por ejemplo, pasa lo del terremoto, la solidaridad de los jóvenes de la sociedad es impresionante, pero yo digo, bueno, también, ¿por qué ignoramos otros fenómenos que están ahí, ¿no? Como es el hecho de que muchas familias tienen a sus familiares desaparecidos, ¿no? Es algo curioso, o sea, la sociedad no voltea a ver eso, ¿no? Y que las cifras son muchísimo más altas, reiterando siempre que toda muerte, todo fallecimiento, toda pérdida es dolorosa, pero en términos de cifras estamos hablando de, el caso de los temblores recientes, 300, máximo 400 personas de manera oficial fallecidas. Cambio, en el caso, las cifras que tú has estado dando, que son cifras oficiales. Sí, claro. O sea, la cifra oficial de todo el país, de acuerdo a la PGR, son de 30,000 desaparecidos, más o menos, ¿no? La cifra oficial en Veracruz, de acuerdo a la Fiscalía, son 3,400 desaparecidos, ¿no? Entonces son cifras oficiales. Claro, hay cálculos de más, porque si estamos haciendo la cifra negra, eso, pero son, pues, ponle tú si son 3,500, pues el doble, por lo menos el doble, ¿no? Unos 7,000 desaparecidos en el estado, ¿no? Que entonces, en cuestiones de cifras comparativas, pues este tema de la trata, las desapariciones, los desaparecidos, etcétera, etcétera, es un mayor impacto social que el de los mismos sismos, ¿no? Claro, aquí lo vemos más impactante, porque vemos los edificios caer y todo eso. Son diferentes, desde luego son diferentes, pero lo que yo estoy señalando nada más es que por qué la sociedad, no, muchas veces, por ejemplo, con lo de Mara, ¿no? Regresando al tema de Mara, ¿por qué ciertos casos se vuelven tan mediáticos? Ahí las familias, como lo de Tierra Blanca, cuando desaparecieron los 5 muchachos de Tierra Blanca, porque también la familia se movió, son familias que quizá tengan un poquito más de acceso a los medios, y se movieron, ¿no? Uno de los papás de los muchachos se fue a ver a Ciro Gómez Leiva y salió en cadena nacional, ¿no? O sea, los papás de Mara, por lo que tengo entendido, también luego se movieron en medios y pidieron el apoyo de la sociedad, ¿no? Son casos distintos, ¿no? Claro. Igual la hija de una mujer indígena de la sierra, pues desaparece su hija y no sabe qué hacer, ¿no? Y tal vez los únicos que saben son las autoridades de ahí, ¿no? Entonces, que no le van a resolver absolutamente nada. Exactamente. Entonces, pues son casos que hay que analizar. Pero bueno, salió la sociedad, qué bueno que salió, hubo una marcha impresionante y que se visibilice eso, ¿no? Que se visibilice que hay casos como ese, ¿no? Muchos casos como ese, ¿no? Y regresando pues al tema de la legislación, yo diría todo esto finalmente cae en violaciones de derechos humanos, por un lado, que nos afectan a todos, no nada más a esas víctimas, sino finalmente toda la sociedad somos víctimas, ¿no? O sea, todos somos víctimas porque estamos viviendo en ese ambiente y nos puede tocar en cualquier momento, ¿no? Ese es el riesgo. O sea, si somos una sociedad egoísta, que ya vimos que no somos una sociedad egoísta porque salimos a las calles y todo lo que tú quieras, la donación de víveres y todo eso es impresionante, ¿no? ¿Cómo no podemos ejercer eso, esa misma análisis o eso de que a mí también me puede tocar en cualquier momento, pues que me maten, ¿no? Esa reflexión, es no nada más un tema de seguridad pública de que no quiero salir a la calle porque me van a robar o me van a matar, ¿no? Sino que como sociedad, ¿cómo lo estamos viviendo, ¿no? ¿Cómo estamos viviendo eso? Y entonces todos podemos caer en el tema de estos delitos y de violación de derechos humanos porque la autoridad no hace nada. Y el otro tema es
la ausencia del Estado, ¿no? O sea, no digo que no haya, claro que existen ministerios públicos que están trabajando, claro que existen policías que están trabajando, pero ¿qué está pasando? Que no hay resultados, que no, ¿no? O sea, un tema que no hemos tocado es el nuevo sistema de justicia penal, ¿no? Ahí está el nuevo sistema de justicia penal, ojalá pueda dar resultados en unos años. Yo calculo que va a pasar mucho tiempo para que el nuevo sistema de justicia penal realmente esté funcionando exitosamente, quizás hasta 20 años, ¿no? Pero con el nuevo sistema de justicia penal hay muchos avances. Se dice que se protege más al culpable, al inculpado, ¿no? al acusado. Sí, hay el acusado, el responsable, el criminal tiene sus derechos, ¿no? Y él tiene derecho a la presunción de inocencia, tiene derecho a un debido proceso, desde luego, ¿no? Porque si no se les caen los casos. Pero también están los derechos de las víctimas, ¿no? Entonces, el nuevo sistema de justicia penal tiene que equilibrar esos derechos, los del inculpado y los de las víctimas, ¿no? Entonces, es una tarea muy grande que tenemos. Oye, Arturo, pues ya prácticamente para cerrar el programa, ante las deficiencias, dificultades, carencias del Estado, de los gobiernos en sus 3 niveles, rápidamente ya para cerrar, ¿qué nos toca socialmente? Pues mira, yo ahorita estoy colaborando con INCIDE, y como INCIDE hay otras organizaciones que están tratando de apoyar no nada más a las víctimas, también al gobierno, también a las autoridades, para que mejoren sus capacidades, ¿no? En INCIDE y otras organizaciones se trata de que los ministerios públicos, los peritos, servicios periciales, las policías científicas, vayan adquiriendo más capacidades, ¿no? O sea, el gobierno no me voy a decir ya mis policías están todos capacitados, mis ministerios públicos están todos capacitados. Yo creo que el gobierno, lo que decíamos, tiene que abrirse a la posibilidad de que las organizaciones de la sociedad civil puedan evaluar y puedan también participar en la búsqueda de las fallas o de los huecos donde no se está haciendo un buen trabajo. Por eso uno de los reclamos de las víctimas de los colectivos de desaparición es: denos acceso a las fosas, denos acceso a los servicios periciales para que nosotros estemos ahí también. Ellos no van a hacer, obviamente yo no estoy diciendo que ellos hagan el trabajo de las autoridades, no, pero que se abra a esa posibilidad. Que haya coadyuvancia, como se dice comúnmente. Así, y además porque tienen derecho a las víctimas a todo eso, ¿eh? Claro. Además que no es tan fácil. Yo creo que por un lado eso, por ejemplo, organizaciones como INCIDE y otras, trabajar con las víctimas para acompañamiento psicosocial. Nosotros estamos tratando de ofrecer el acompañamiento psicosocial. No nada más es acompañamiento psicológico, es hacer análisis de contexto, que eso también le toca a la autoridad, a las comisiones de víctimas, hacer análisis de contexto y trabajar con todas las víctimas, los niños, los hermanos, los papás, los abuelos y la comunidad, para que eventualmente vayamos hacia una también reconstrucción del tejido social y medidas de no repetición, ¿no? Yo creo que parte de eso pues es trabajo de la sociedad, de estar, los medios obviamente pues también cada vez más capacitados, yo noto que los medios en general, ¿no? Cada vez están, los periodistas, los reporteros, cada vez están como más, se están dando cuenta también de que tienen que manejar el lenguaje de los derechos humanos, del proceso penal, de alguna manera conocer cómo están las leyes y eso. Por ejemplo, con el nuevo sistema de justicia penal, pues saber cómo es el proceso, el nuevo proceso, claro, para que puedan acompañar eso, ¿no? O sea, es muy importante no nada más dar una noticia, sino hacer cierta evaluación, yo creo, ¿no? Participar también en las reformas de las leyes, o sea, la sociedad civil tiene que estar
digamos, muy pendiente. Por ejemplo, la Ley General de Desaparición Forzada, que está en el Congreso de la Unión, pues sí se ha considerado a las víctimas, pero creo que debería ser mucho más. Hay que presionar a las autoridades. Así como se está este fenómeno del terremoto, de un cuestionamiento de dónde están los diputados aquí levantando piedras, dónde están los gobernantes levantando piedras, pues es igual. O sea, es, a ver, ustedes autoridades, servidores públicos, pues échenle ganas, ¿no? Échenle ganas. Y es una cuestión de rendición de cuentas, yo creo. Yo ahorita ya estoy acá en sociedad civil, yo he sido servidor público muchas veces, sí. ¿no? He estado en el servicio público federal y estatal. Yo sí puedo ser autocrítico en ese sentido. En el gobierno se cae muchos servidores públicos, se cae ¿cómo te diré?, en la comodidad, ¿no? Yo recibo mi sueldo, estoy a todo dar, ¿no? Y se pierde la humanidad, se pierde que tú eres parte de esa sociedad y te debes a esa sociedad, ¿no? Entonces, es tarea también de la sociedad estarles recordando a los gobernantes esa tarea, ¿no? Claro. Creo que cada vez más, al gobernador Yunes, pues ya, o sea, lo traemos frito, ¿no? La tiró por viaje, ¿no? Sí, o sea, él también ha dejado, hay que reconocer que él ha dejado esa posibilidad de libertad de expresión y de poder decir, ¿no? Pero bueno, no deben de olvidar los gobernantes que se deben y vamos a entrar, lo peor de todo es que vamos a entrar a un proceso electoral que ya está encima, que va a parar todo, los partidos políticos, los políticos se van a abocar a eso, ¿no? Votos y recursos, pero qué bueno que ya hay esta cuestión de que, a ver, ¿por qué tanto gasto para partidos políticos y vamos para la reconstrucción? Ojalá no sé, o sea, el gasto en muchas cosas es muy superfluo, ¿no? Pero bueno, es un tema que hay que seguir. Sí, son temas de otra. Así es. Sí. Pues Arturo, un gusto Gracias. dialogar contigo y que sea la primera de muchas charlas aquí en Agenda TV. Muchísimas gracias por gracias acompañarnos. A ustedes, gracias. Bien, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en este Agenda TV. Los esperamos el próximo martes. Soy Tomás González Corro. Saludos.